En este día estamos saludando a cada una de las personas que están en nuestra sintonía. A los hermanos, a los amigos y a los niños les estamos extendiendo un saludo muy cordial en esta hora en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque Él ha puesto el sentir de estar en la sintonía de este su programa que llega cada día hasta ustedes con el mensaje vivo, el mensaje de esperanza, el mensaje que fue traído desde los mismos cielos por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a elevar una palabra de oración en este momento para pedirle al Señor que Él transmita, que Él lleve esta palabra y este programa sea de bendición para todos los que están en nuestra sintonía. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta oportunidad que tú me concedes, eterno Señor, de poder estar en tu presencia. Alabo y bendigo tu nombre para siempre. Padre mío, te presento los amigos, te presento los hermanos y te presento los niños que en esta hora están en sintonía. Te ruego, oh Dios, que los bendigas de una manera especial y que permitas que tu palabra llegue hasta cada uno de sus corazones. Te lo pedimos en el dulce y admirable nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el Salmo capítulo número 91. Libro de los Salmos, el Salmo número 91, vamos a leer para la gloria del Señor Jesucristo. Y estoy invitando a los amigos y a los hermanos, si tienen por ahí a la mano un ejemplar de la Biblia, para que por favor me acompañen en la lectura a continuación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. Vamos entonces a continuar en esta mañana, como es costumbre, dando paso a una pregunta para esta oportunidad. Vamos a darle este momento a nuestra hermana Linei para que ella nos haga lectura de la pregunta. Saludos en esta mañana para todos los hermanos, amigos que están en nuestra sintonía de este su programa, El Camino hacia Dios, deseando para cada uno de ellos las bendiciones del Altísimo. La siguiente pregunta es formulada por la hermana Gloria Toro de la ciudad de Medellín y es la siguiente: Pastor, la Biblia dice lo siguiente en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios no se arrepiente, dígame entonces por qué en Génesis capítulo 6, versículo 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Estamos agradeciendo a la hermana Gloria por su pregunta, y antes de entrar a responderla, quisiera hacer señalamiento a dos cosas. Primero, analizar la definición de la palabra arrepentimiento o arrepentirse, y luego miraremos algunos textos de la Biblia donde ciertamente se señala que Dios se arrepintió. Considerando entonces la definición o una de las definiciones que se dan para la palabra arrepentimiento, significa sencillamente volverse atrás de una decisión o no ser consecuente con un compromiso. En este sentido, entonces, cabría señalar que Dios se retracta o se vuelve atrás de una decisión. Es decir, Dios ha tomado una decisión respecto de algo, pero Él se vuelve atrás o no ejecuta o deja de ejecutar esa decisión que Él había tomado. Y vamos a considerar o a tomar en consideración tres textos de la palabra de Dios donde ciertamente se señala acerca de que Dios se ha arrepentido. El primer texto lo encontramos en el libro de Amós, el capítulo 7, los versículos 1 al 6. El verso primero dice: así ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí que era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. El verso 4 dice: Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Vamos a considerar en este primer momento el verso o los versículos que acabamos de leer. Dios había tomado la decisión de traer calamidad a su pueblo, que es presentado en el texto bajo la figura de Jacob. Por lo tanto, Dios había determinado en su soberanía y en su voluntad traer calamidad sobre su pueblo Israel. No obstante, el profeta se levanta y reconviene o le dice a Dios: Señor, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob o quién levantará a tu pueblo? Porque es pequeño. Ahora, este ruego o esta súplica del profeta se repite en dos oportunidades. Y al final dice: se arrepintió Jehová de esto.
no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Ahora bien, Dios aquí se arrepiente de una decisión que había tomado de traer el mal sobre su pueblo. Pero el ruego del profeta, la súplica del profeta, mueven la misericordia y la compasión de Dios, y se arrepintió por lo tanto el Señor de traer un mal sobre su pueblo Israel. El segundo texto o pasaje de la Biblia que encontramos donde se habla del arrepentimiento de Dios, lo vemos en el capítulo 3 del libro de Jonás, que dice el texto de la siguiente manera, o del siguiente modo: y vio Dios lo que hicieron, es decir, lo que hicieron los habitantes de Nínive, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora bien, estimada hermana Gloria y amables oyentes, Dios había enviado al profeta Jonás para que predicase en una gran ciudad llamada Nínive, porque la ciudad se había desbordado en su maldad. La ciudad se había olvidado por completo de Dios, y el desenfreno y el placer pecaminoso se practicaba en extremo. Así que Dios envía al profeta para que predicase en aquella gran ciudad que Dios había decretado el mal sobre ellos, la destrucción sobre ellos si no se arrepentían. Así que Jonás pregonaba y decía: si esta ciudad no se arrepiente, será destruida dentro de 40 días. Pero mire, estimado oyente, el pueblo de Nínive, en cabeza de su rey, no solamente atienden, no solamente ponen cuidado al mensaje de Jonás o al mensaje de Dios a través de Jonás, sino que le dan tal valor y tal credibilidad que el rey de Nínive proclama ayuno en la ciudad como signo de arrepentimiento. La ciudad se vuelve, los hombres y las mujeres se vuelven de su mal camino. Por lo tanto, este acto de arrepentimiento hace que Dios se arrepienta del mal que había decretado sobre la ciudad. Al igual que en el caso de Israel, lo que mueve a Dios, lo que hace que Dios cambie la determinación, lo que hace que Dios se arrepienta es la súplica, es la conversión y el arrepentimiento de la ciudad. Por lo tanto, Dios se arrepintió del mal que había decretado sobre ellos y no la destruye. El tercer pasaje que habla del arrepentimiento de Dios y que queremos señalar en esta hora, lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 14, que declara: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y habla también Dios acerca de lo que Dios había determinado en cuanto a la creación del hombre. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6, versículo 6, que Dios le dolió en su corazón y se arrepintió Dios de haber creado o de haber hecho al hombre. Ahora, mi estimado amigo,
Dios en su presciencia, es decir, en el conocimiento anticipado que tiene Dios de las cosas. Dios sabía de la decisión o de la conducta que iba a adoptar el hombre frente a los mandamientos y a las reglas morales que Dios le establecía para la vida del ser humano. Pero Dios quiso hacerlo público. Dios lo dio a conocer a través del escritor del libro de Génesis, cuando manifiesta Dios ese dolor que sintió en su corazón y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, porque precisamente la inclinación del corazón del hombre era siempre de continuo hacia el mal. Podemos mirar entonces que los anteriores versículos hablan de que el Señor se arrepintió de algo, y parecen estar en contradicción con los versículos que enseñan que Dios es inmutable. En este sentido, mi estimado amigo, estimado oyente, pareciera que hay una contradicción en la afirmación de Dios cuando dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y los versículos señalados en los cuales se dice que Dios se arrepintió. Vamos a abordar el tema con las siguientes consideraciones. Algunas palabras tienen más de un significado. A este fenómeno se le conoce como la polisemia, es decir, donde una palabra tiene más de un significado. Ahora bien, el contexto en que se usa tal o cual palabra es lo que nos permite, oiga bien, estimado amigo, es lo que nos va a permitir o nos permite determinar su sentido específico. Yo quiero compartir con ustedes el siguiente ejemplo. Si yo digo en esta hora, si yo afirmo lo siguiente: esta mañana le di 3 vueltas a la manzana y me la comí. Eso significa entonces que la palabra manzana significa dentro de este contexto de la conversación una fruta. Pero si yo simplemente digo, esta mañana le di 3 vueltas a la manzana, ya no se puede señalar o pensar así tan específicamente que la palabra manzana puede significar una fruta, sino que la palabra manzana podría significar una cuadra o lo que se conoce como una manzana. Entonces, dentro del contexto de la conversación se puede significar o se le puede dar sentido a la palabra manzana. Ahora bien, vamos a considerar entonces el texto materia de la pregunta. Mire usted lo que Dios dice. Dios no es hombre. Es decir, Dios está haciendo una separación de Él y el hombre, y está haciendo una negación respecto a que Él, o sea Dios, no es hombre. Y lo señala en el sentido específico de que Dios no es hombre para que mienta. Es decir, que la mentira es una realidad que está presente en el hombre, pero que está ausente de Dios. En otras palabras, Dios no miente porque es Dios, y el principio de santidad de Dios no le permite mentir. El hombre, por lo tanto, en su condición de pecador,
miente. Así que el tema de conversación o el tema de señalamiento del texto es la mentira relacionada con el hombre, o el hombre relacionado con la mentira. Y en segundo lugar, dice Dios que no solamente no es hombre, sino que ni siquiera o tampoco es hijo de hombre para que mienta. Así que, o hijo de hombre para que se arrepienta. Así que hay el señalamiento aquí a la mentira y al arrepentimiento relacionado con el hombre y no relacionado con Dios. Por lo tanto, lo que Dios está señalando aquí es que Él no se arrepiente de mentir, porque Dios no es hombre ni es hijo de hombre para que mienta. Por lo tanto, si la mentira está ausente de Dios, Dios no se puede arrepentir de la mentira. Eso no contradice los otros textos, porque en los textos analizados ya miramos que Dios se arrepintió de una decisión como producto del clamor y el arrepentimiento de la ciudad de Nínive y del ruego del profeta acerca del mal que se venía sobre su pueblo Israel. Pero en este sentido Dios no se arrepiente de la mentira, porque Dios no puede mentir. Repito, el principio de santidad de Dios no le permite mentir. Por lo tanto, Él no se arrepiente es de la mentira, pero de otras decisiones que Él toma. Dios es soberano. Dios es libre de tomar una decisión y posteriormente cambiarla, porque la situación que lo llevó a tomar la primera decisión cambia. Dios ha determinado juzgar la conducta del hombre que no se arrepiente y que no se convierte al Evangelio. Pero cuando un hombre o cuando una mujer se arrepiente y se convierte a Dios, esa decisión de Dios cambia. Es decir, Dios se arrepiente de traer el mal sobre esa persona y en vez de muerte le da la vida, y en vez de males trae Dios bendición sobre esa persona. Espero, mi estimada hermana y amables oyentes, haber respondido a sus inquietudes. Recuerde que estuvo con ustedes en este día su pastor y amigo Jairo Francisco Martínez. Que Dios los bendiga de una manera especial y hasta una nueva oportunidad.